Altísimo cae sobre nosotros. Bueno, pues doy gracias a Dios por estar aquí con vosotros, por compartir un poco. Por mucho que se diga, no se dice nada, porque Dios es un misterio inabarcable. Paz del Altísimo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, a nuestras mentes, a nuestros corazones, ilumínanos para que descubramos en todo momento cuál es la voluntad de Dios, nuestro Padre, y la llevemos a cabo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Paz del Altísimo. El tema que me habéis encargado, pues la espiritualidad al servicio de la caridad. Estamos hablando de espiritualidad cristiana y siempre en los distintos apartados, esto es como una introducción, pues hay un texto bíblico, cada uno dé como le diste su corazón, no a disgusto ni a la fuerza, pues Dios ama al que da con alegría. En la Iglesia nada se impone, todo se propone. El Evangelio es una propuesta del amor de Dios para toda la humanidad. No podemos hacer las cosas porque tenemos que hacerlas, sino porque Él lo hace a través de nosotros y nosotros le damos nuestra pobreza y lo que somos. Y cada uno dé como le diste su corazón. No lo que le digan los demás, sino lo que te diste el corazón. Rafael Arnaiz, el monje trapense, pues decía que era muy importante los dictados del corazón. Y decía, yo me dejo llevar mucho por los impulsos del corazón. La Iglesia es una Iglesia que tiene corazón. La Eucaristía tiene corazón. En la relación con la gente que más sufren, que esto, si no llevas el corazón y el corazón que está en comunión con el corazón de Cristo, tú no dices nada. Porque nosotros no es lo que tú hagas por los demás, sino lo que Jesús hace a través de ti hacia los demás. Y reconociendo al Cristo sufriente en el hermano. Pero tú eres, pues, el mismo Cristo que se lanza a abrazar al hermano. Entonces, qué importante dejarse llevar por los dictados del corazón, que hay que discernir si eso viene de Dios o no. ¿Qué es la espiritualidad cristiana? Una definición muy sencilla es la vida en el seguimiento de Jesús movido por el Espíritu Santo. Seguimos a Jesús, pero movidos por el Espíritu. Cuando yo me vaya os enviaré el Espíritu y el Espíritu os llevará a la verdad plena. Entonces, en el seguimiento de Jesús, ¿qué va a ocurrir? Pues que en nuestra vida no nos extrañe que un día estemos en Getsemaní, otra vez nos están crucificando, otra vez estamos subiendo al Calvario, otra vez vemos una experiencia que se transfigura el corazón, momentos maravillosos de encuentro, de experiencia de Dios, de encuentro con este hermano, hay que ver cómo estaba y cómo se ha ido, con qué alegría, y tú ves ahí la acción de Dios, ¿no? Entonces, en nuestra vida se reproduce
Por eso no nos extrañe que sintamos dentro de lo que es la vida cristiana, pues también como Jesús, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero hay que seguir para adelante y tenemos a Él como modelo. Es una vida ungida por la acción del Espíritu Santo, que hemos recibido en el bautismo y que ha alcanzado la plenitud en el sacramento de la confirmación. Yo estoy en contra de cosas que se están haciendo en varias diócesis, como lo que le llaman la confirmación exprés, que en 3 o 4 meses se prepara una persona para que pueda ser padrino de esto o pueda estar en una junta de gobierno de hermandades y todo. Pero a mí es que o soy cristiano o no lo soy. Y si soy cristiano tengo un estilo de vida. No es sacar un título para que yo sea padrino de un niño que se va y que tengo mucha amistad. Es que no es eso. Es que no es. Es que esto es tierra sagrada. Y esto es de Dios. Y mi reino no es de este mundo. Y vosotros sois ciudadanos del cielo, dice San Pablo a los tesalonicenses. Entonces, qué importante es un cristiano que está ungido por el Espíritu. Y que en la confirmación es ungido. ¿Pero ungido para qué? Para la misión. Entonces, sentirse ungido por el Espíritu, porque estamos ungidos ya desde el bautismo. Entonces, no es lo mismo un cura que se ve que está ungido y que lo que sale de él le sale del corazón y porque está habitado por la Santísima Trinidad, y entonces es que no es lo mismo. No es lo mismo poner el corazón en las cosas de Dios y en todo, porque estamos en el nombre de Jesús, que a que una persona o hable superficialmente o predique superficialmente o intelectualmente y no llegue todo al corazón. San Agustín, una frase famosa de San Agustín es: regresa a tu corazón. Porque tienes que entrar dentro de ti para encontrarte con este misterio que te habita, que es la Santísima Trinidad. ¿Qué es el Espíritu? Hablamos del Espíritu. El Espíritu es el que llevó a Jesús al desierto y luego a la predicación pública. Muchas veces el Espíritu nos lleva al desierto. La Cuaresma es como ir al desierto, esos 40 días, pero son 40 días de penitencia, de deseo de conversión, son 40 días para dejar que tiempo de más oración, de dejar que Él vaya actuando en nosotros, y al regresar al corazón nos encontramos con nosotros mismos, pero antes nos encontramos con Dios, que es Él que nos revela nuestra realidad interior. Hay un dicho de los escolásticos que dice que el obrar sigue al ser. O sea, las obras tuyas van a hablar de lo que tú eres. Que tu ser está en Cristo, tus obras van a hablar de Cristo. Que tu ser está en otras cosas, pues no va a hablar de Cristo. Va a hablar de ti, o de tus problemas, o de tus cosas, pero no de... Por eso es importante qué es tu ser, dónde está tu ser. Nuestro ser está enraizado en Cristo, que es la roca de toda vida cristiana. Mire cada cual cómo construye, porque uno solo es el cimiento, Jesucristo, San Pablo. Entonces, recoge a los apóstoles en el cenáculo, los dispersa por el mundo, hace contemplativos, pero también profeta de la justicia y de la verdad. Hoy este profetismo, pues yo pienso que hay que denunciar lo que está en contra del reino de Dios. Vamos contracorriente, una sociedad que va por otro lado, y lo que antes estaba bien ahora está mal, y lo que está mal pues estaba bien, y una confusión. Aquí ya no hay conciencia de pecado, ni hay conciencia de nada, pero nosotros tenemos que ser fieles y auténticos al Evangelio. El Espíritu nos hace contemplativos,
Y el contemplativo también contempla cuando una persona viene a hablarte o viene a pedirte algo o te viene a pedir limosna, ¿es lo que Dios quiere que le des? A lo mejor no. A lo mejor la persona necesita ser escuchada, que sienta que es el mismo Jesús el que acoja a la persona. Y que siempre se vaya mejor de cómo viene. Entonces, eso es, ser contemplativo es llegar al corazón de la realidad que vivimos, llegar al corazón y poner a Dios donde Dios no está. Y eso lleva aún a ser profetas de la justicia y de la verdad. La verdad os hará libres, y en la verdad nuestra vida tiene que ser en la verdad. La mentira, ya sabemos que le llaman el padre de la mentira, al demonio le llaman el padre de la mentira, pero nosotros vivimos en la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahí disfrutamos del Señor, disfrutamos de Dios, disfrutamos de los hermanos porque somos auténticos. También, ¿qué es lo que hace el Espíritu? Que expulsa a los demonios, que cura las heridas del corazón. El demonio de la tristeza, el demonio de la depresión, el demonio de la persona que ante un problema, del problema hace más problema, o ante un problema nada más que ve mi problema y se olvida de que el Señor está ahí contigo. Y entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que claro, como el problema es tu vida, tú no ves a Jesús en tu vida, no lo ves. Si tú pusieras a Jesús en el centro, Él te ilumina el corazón y te ilumina la vida. Entonces mueve también a la práctica, bueno, y cura las heridas del corazón. Hay tanta gente herida, tantísimas personas heridas. Hoy fijaros, para que te encuentres, y ahora te vienen para bautizar o lo que sea, ¿estáis casados por la iglesia? No estamos casados, no, ni por lo civil, y quieren bautizar al niño. No tengo padrino confirmado, no tengo. Esa es la realidad. Entonces, yo creo que esto con mucho cariño, hay que ir acogiendo a las personas, pero hay que ir llevándolo al encuentro con Cristo. Lo importante es el encuentro con Cristo que transforma la vida. También mueve a la práctica de la caridad, que se conmueve ante el dolor y el sufrimiento. Pero no es un conmoverse como el que qué pena que se mueren de hambre, qué pena la guerra, qué pena. La pena no arregla el mundo. Alegra el mundo, la arregla nuestra vida de oración y después ayudar en todo lo que podamos. Pienso que hay que ayudar a los de lejos y a los de cerca. Es decir, que como el corazón de Dios no es indiferente ante lo que ocurre en el mundo, tu corazón tampoco puede ser indiferente a lo que sucede en el mundo y a lo que sucede a tu alrededor. En nosotros es a veces silencio, porque Dios habla en el silencio, pero a veces es grito. Jesús gritaba en el templo: el que tenga sed, que venga a mí y beba, y de él correrán ríos de agua viva, refiriéndose al Espíritu Santo. Y hay veces que hay que gritar y otras veces hay que callar. Jesús en la pasión callaba. La persona espiritual no es el introvertido o el piadoso o como el místico de forma despreciativa, sino quien se mueve por la luz y la fuerza del Espíritu en su vocación y se entrega con vehemencia y transparencia al servicio del amor de Dios, al ser humano y a la creación. Es decir, que el amor de Dios en nosotros llega a expresarse en nuestro amor a Dios, en el amor a los hermanos y también en el respeto de la creación, porque la creación está puesta pues para el servicio del ser humano, ¿no? Toda la creación, hay que respetar la creación.
¿Por qué tantas inundaciones y tantas cosas? Porque que si la ecología, que si no se limpian los ríos, que no, pues ya después vienen las inundaciones y gente que se quedan sin casa y que se quedan... ¿De dónde viene esto? De que es que hay que poner las cosas en su sitio, no están puestas. Porque hay que cuidar la naturaleza, pero también hay que ver cómo podemos ayudar porque si nosotros no respetamos la naturaleza, no limpiamos los ríos, ¿no? Después te vienen las desgracias. Todo tiene su consecuencia. La caridad. Esta frase es preciosa. A nadie le debáis nada más que el amor mutuo. A nadie le debáis nada más que el amor. El amor, dice San Pablo. ¿Cuál es la respuesta a gente que te hacen daño? Eso, el amor. Esta persona que te cuesta trabajo perdonar, pues Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. El amor. Un cristiano lo que sabe es amar, pero no desde su amor, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que se os ha dado. Entonces es el amor de Dios en mí. Y desde ahí el amor universal para todos. Y el amor al hermano difícil. Y el amor al que no piensa como tú. Y el amor al que es ateo. Al que es de otra religión. El amor. El cristiano, el amor. Y mirad cómo se aman. Y amaos los unos a los otros como yo os he amado. El amor. No debáis a nadie nada más que amor. Nuestra respuesta, el amor. Fuente de la caridad, pues la fuente es la Santísima Trinidad, que es la Santísima Trinidad, es la fuente del amor. El Papa en Evangelio Gaudium decía que de la Santísima Trinidad brotan ríos de misericordia, ¿no?, hacia la humanidad. Entonces, la Santísima Trinidad en nuestro corazón y nosotros en la Santísima Trinidad. Y con la Virgen María, que siempre está contigo y te pone su mano sobre tu hombro porque te acompaña en la vida. Es madre de los creyentes, madre de los sacerdotes, madre de la Iglesia, madre de Dios. Es un regalo del cielo la Virgen María. Entonces, la fuente de donde brotan todos los misterios es la Santísima Trinidad. La fuente, de la encarnación, de todo, del misterio de la redención, todo brota de ahí. Todo brota de ahí. Y por eso nuestra relación con la Santísima Trinidad es importante. Con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu. ¿Qué relación tienes tú con Dios Padre? Porque el Padre te dice todos los días, hijo mío, cuánto te amo. ¿Tú qué le dices? Eso te lo dice todos los días. El Padre quiere sentir el abrazo como cuando, si tú eres padre o madre y estaba deseando que tu hijo saliera corriendo para abrazarte y decirte, papá, cuánto te quiero. Dios Padre también quiere eso. O sea, estamos en la Santísima Trinidad. La caridad cristiana es el amor de Cristo en nosotros que se ofrece a toda la humanidad. Paz del Altísimo. Un segundo punto, la mística de la opción por los pobres. Es uno de los temas que, bueno, en uno de los libros míos pues lo trato, porque siempre Dios ha tenido una sensibilidad por los pobres. Cuando se habla en los salmos que defiende al huérfano y protege al huérfano y a la viuda, ¿por qué? Porque cuando el marido moría y se quedaba la viuda, no había pensión como ahora, entonces se quedaba sin nada y el huérfano pues sin nada, y entraban en la pobreza. Pero Dios cuida del pobre, Dios cuida del huérfano y de la viuda. El hombre generoso será bendecido, pues comparte su pan con el pobre. Ahora explicaremos algunas cosas de aquí.
La definición de los últimos. Al hablar de los pobres, hablamos de los últimos y de ese gran abanico que se despliega bajo el término de la pobreza. Hay muchos tipos de pobreza. Hay pobreza espiritual, hay pobreza material, muchos tipos de pobreza. Y Felicísimo Martínez Díaz, que era un dominico, pues escribe, hablando de los últimos. Los últimos son hoy las personas económicamente pobres, no por opción personal, sino por necesidad o por obligación de hecho. Y no solo las personas pobres, sino las personas y los grupos empobrecidos, los que han sido desposeídos o excluidos de la participación de los bienes materiales. Últimos son los excluidos de la participación política y los marginados socialmente. Últimos son los relegados culturalmente o las personas y los grupos que de hecho se ven privados del acceso a la educación y por consiguiente se ven también privados de los beneficios y de las oportunidades que la educación proporciona en la actual carrera social. Últimos son los jurídicamente indefensos. Últimos son, pues, los pobres, los marginados, los excluidos, los analfabetos, los indocumentados, los inhabilitados por la edad, la enfermedad, el color, la raza, la religión, el sexo, los que de alguna forma son injustificados en la sociedad actual. La pobreza tiene un gran abanico. Mira, donde está el poder no interesa la cultura, no interesa, sino que la gente sean borregos todos. ¿Entendéis? Contra más ignorante mejor, porque yo así, tú haces lo que yo digo. Tú no eres libre, eres esclavo. Entonces no tienes criterio, ni por qué luchar, pero nosotros tenemos el criterio del Evangelio. Y esa es nuestra vida, y ahí es donde está la vida. En el principio existía la palabra, en la palabra estaba la vida era la luz de los hombres. Esa palabra que se encarna es Jesús, que es la vida y la luz de este mundo. Pero el mundo rechaza esto. Y nosotros somos afortunados porque hemos tenido esa experiencia y la vivimos. Y esa es nuestra vida. También me gusta mucho lo que dice la Madre Teresa de Calcuta sobre cómo define al menor de mis hermanos. Dice, los hambrientos y los solitarios necesitados no solo de comida, sino también de la palabra de Dios. Los sedientos y los ignorantes necesitados no solamente de agua, sino también de conocimiento, paz, verdad, justicia y amor. Los que están desnudos y los que no son amados, necesitados no solamente de ropa, sino también de la dignidad humana. Los no deseados, los niños no nacidos, los que son víctimas de la discriminación racial, los indigentes y los que son abandonados, necesitados no solo de un techo fabricado con ladrillos, sino también de un corazón comprensivo capaz de arropar y amar. Los pobres que agonizan y los presos, no solo de cuerpo, sino también de mente y de espíritu. En definitiva, aquellos que han perdido toda esperanza y fe en la vida. Los alcohólicos y drogodependientes y todos los que han perdido a Dios. Para ellos Dios fue, pero Dios es, así como cualquier esperanza en el poder del Espíritu Santo. En nuestra vida hay una de las cosas que decía el Papa Francisco, que creo que lo hace referencia también el Papa León, que algo necesario es mostrar la espiritualidad cristiana a los pobres. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. El Evangelio para los pobres. Y después, cuando el pobre viene a pedirte algo, tienes que pensar qué es lo que Dios quiere que le des, no lo que Él te pida. Seguro que Dios quiere que le des más de lo que Él te pide, porque Él se va contento porque tú le des 5 euros o 10 euros, pero eso es lo que Dios quiere que tú le des.
o Dios quiere que tú lo escuches, o Dios quiere implicarte en algo para ayudarlo o llevarlo aquí o allí. Claro, cuando la vida es cómoda, no queremos nada de esto, sino el camino fácil. La tradición de la Iglesia. El amor a los pobres es una constante de la tradición de la Iglesia. No es solo exigencia de amor, sino que es fuente de espiritualidad y de experiencia de Dios. Es decir, la opción preferencial por los pobres es fuente de espiritualidad. Hay algo cuando personas, ¿no?, que han ayudado a una situación de pobreza de alguien o lo que sea, ahí hay todo un camino. Primero la persona se ilusiona porque me van a ayudar, porque esto y lo otro, Después de todo eso y después al final del camino ve que esta persona que se sentía pobre ya te abandona, lleva su vida y pasa de lo que tú has hecho por él. Entonces eso es la mística de la opción por los pobres. Pasa muchas veces por el desengaño, por el dolor de esta persona que tú esperabas, pero era toda una comedia, Entonces, bueno, pero no importa, tú has hecho lo que tenías que hacer y cada uno tiene que hacer lo que Dios le diga, es lo que hay que hacer, y cada uno tiene que discernir qué es lo que Dios quiere. El valor tradicional y hoy muy actual del amor a los pobres, oprimidos y sufrientes en la espiritualidad cristiana tiene su origen y último fundamento en Dios mismo, que se ha revelado como un Dios de predilección por los pobres. En el cristianismo el pobre es una categoría religiosa porque tiene que ver con Dios. Amar y servir al pobre es amar y servir a Dios. Algo que yo lo he descubierto a lo largo de mi vida es que Dios me quiere muy pobre. Dios me quiere muy pobre. Pero no es tanto en lo material, porque yo veréis qué es lo que yo digo, verá, tener lo que yo necesito para evangelizar. Tengo el ordenador porque necesito para evangelizar y de forma actual, ¿no? Entonces, y tengo el coche para poderme desplazar y esto. Pero hace falta una sobriedad de vida y un compartir con los que no tienen. Y estar libre del dinero, no podéis servir a Dios y al dinero. Paz del Altísimo. El tercer punto es la caridad como esencia del cuerpo místico de Cristo. En una palabra quedan estas tres: la fe, la esperanza y el amor. La más grande es el amor. Los jueces de la vida te examinarán en el amor. Por eso no desvaya a nadie nada más que amor. Todo lo que haga con amor. Habéis venido aquí con amor. Yo vengo aquí con amor. Y nos vamos con más amor, porque el Espíritu se derrama en nuestros corazones. Después lo que permanece es el amor eterno. Santidad. La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, donde cada miembro tiene vida si vive una intimidad con Cristo. Con la cabeza, porque si no tengo una intimidad con Cristo, por eso no es lo mismo ayudar a la gente necesitada, al que viene y se acogen en Cáritas o lo que sea, no es lo mismo eso que yo ayudo porque tengo corazón y ayudo, a que ayudo pero desde la intimidad con Cristo. Sino, como decía el Papa Francisco, se puede convertir Cáritas en una ONG, ¿no? Entonces, nosotros somos el cuerpo místico de Cristo. ¿Quién edifica la Iglesia? Todos los que tienen una intimidad con la cabeza, que es Cristo. Todos los carismas de la Iglesia tienen que estar relacionados con Cristo. Por eso es tan importante la vida de oración.
Sin oración eres tú el que hace las cosas. En oración es Él el que hace a través de ti. La vida cristiana es mucho más fácil. No es tengo que hacer, tengo que, sino dejar hacer a Él en ti. Es más fácil. Y esto nos lleva a una configuración con Cristo, que es tomar la forma de Cristo. Y por eso comulgamos, para entrar en una comunión íntima con Él. Y como somos pecadores, por eso nos confesamos. Porque lo nuestro es la comunión con Cristo. Siempre, la vida de gracia, siempre, siempre. Y que nada nos turbe el corazón. Y liberar a las personas, y curar las heridas, y ayudar, y amar, y servir. Y lavar los pies a los otros como Jesús. Esto, hacerlo. Lo que yo he hecho con vosotros, hacerlo vosotros. La configuración con Cristo es la santidad. Nos hace contemplar su rostro en los pobres y en los que sufren. En la Iglesia ortodoxa se habla, en vez de configuración, la divinización, la santidad como la divinización del ser humano, ¿no? O sea, Cristo, que es divino, se hace hombre para que nosotros nos hagamos divinos. En la exhortación apostólica del Papa León, Diles Ite, en número 3, en la llamada a reconocerlo en los pobres y sufrientes, se revela el mismo corazón de Cristo, sus sentimientos y opciones más profundas con los cuales todo santo intenta configurarse. San Pablo va a decir a los filipenses: tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo. O sea, tened el corazón de Cristo. Es que no es tu corazón, es que te tiene que olvidar de ti. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Y vuestra mente es la de Cristo, le dice a los romanos. O sea, pensar como Cristo, sentir como Cristo, hablar como Cristo, actuar como Cristo. Cristo, Cristo. Cristo en todo. Estoy fregando un plato y estoy amando a Cristo. Por amor a mis hermanos. Por los que han comido y los que comerán después. O puedo fregar quejándome. Hay que ver que no me ayudan, hay que ver que no sé qué. ¿Dónde estoy? ¿Cuál es el motor de mi vida? Si es el amor de Cristo en nosotros. El número 14 dice: no es posible olvidar a los pobres si no queremos salir fuera de la corriente viva de la Iglesia que brota del Evangelio y fecunda todo momento histórico. Lo que decía el Papa Francisco, una Iglesia en salida. En salida. Y en el número 109, sorprendente experiencia corroborada por la misma tradición cristiana y que se vuelve un verdadero punto de inflexión en nuestra vida cuando caemos en la cuenta de que los pobres son quienes nos evangelizan. Mira, tenemos que aprender de todos, de todos. El pobre es el que te pone el termómetro de hasta dónde llega tu amor, el amor de Dios en ti. La capacidad de amor, pero es que ante tanto amor de Jesús, ¿cuál es tu respuesta de amor? Cuando tú te das del todo, Él se desborda contigo. Pero si tú te das un poquito, se nos da el 100 por 1. Hay que aprender a darlo todo. Desde el estado de vida en el que estés. Casado, viuda, soltero, religioso, religiosa, etcétera. Pero darlo todo. Y darlo todo es cansarse todos los días y levantarse cansado. Eso es darlo todo.
Que no vives para ti, que vives para los demás. Tienes tus obligaciones con tu familia. Hay veces, cuando a mí me han dicho, es que lo primero es mi familia. Bueno, habrá veces que lo primero es tu familia, pero otras veces es el mendigo que llama a la puerta y tienes que acompañarlo y tienes que llevarle a tal sitio. Es lo primero. Unas veces será tu familia, otras veces será otras cosas. Dios es el que lleva tu vida, no la llevas tú. Y tú te planteas las cosas y te planificas, pero después, a lo mejor, Dios ese día, todo cambia. O hay un accidente, o hay una enfermedad, todo cambia. Y el paisaje de tu vida cambia de pronto. Y tú tienes que dar una respuesta desde la fe, que es luz. Corazón y razón de ser. La caridad no es una acción subsidiaria de la Iglesia, sino su corazón y razón de ser, pues Dios es amor. Mirad, la caridad es el corazón de la Iglesia. La oración es expresión del amor a Dios y del amor a los hermanos. No me creo nada sin vida de oración, porque entonces desconectamos de quien es nuestra vida. En la teología del cuerpo místico de Cristo, cada fiel es un miembro de este cuerpo cuya cabeza es Cristo. Cada miembro participa de la vida divina y coopera en la misión salvífica del Verbo encarnado. En este contexto, la caridad constituye el alma de toda acción eclesial. El cuerpo místico de Cristo, según San Pablo, está animado por la caridad que une a sus miembros la diversidad de carismas y ministerios. Pavel Flonetsky, en su visión simbólica de la Iglesia, contempla esta unidad como una sinfonía de amor divino, donde cada acción caritativa concreta en un signo sacramental del amor trinitario que sostiene el mundo. Algo parecido a lo que decía San Juan de la Cruz: soledad sonora, música callada. El amor es la música de Dios. Y hay que bailar al ritmo de Dios, con la música de Dios, amando. Con corazón, con ternura, con la dulzura de el buen pastor que da la vida por sus ovejas. La sinfonía del amor divino, vínculo vital. La caridad es, por tanto, el vínculo vital y la sangre espiritual que une a los miembros entre sí y con la cabeza. Si un miembro sufre, todo el cuerpo padece. Y el servicio caritativo a los necesitados es servicio directo a Cristo. Cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Claro, reconocer a la persona que es molesta, a la persona que siempre te crea conflicto, reconocer ahí la persona que está herida de la vida, está herida y que la vida le ha ido muy mal, pues reconocer ahí la presencia de Cristo no es fácil. Pero si hay vida de oración, sí es más fácil. Porque ahí se recibe la fuerza. Participación en el amor de Dios. Como enseña San Agustín, si ves la caridad, ves la Trinidad. La caridad no es simplemente una virtud moral, sino la participación en el amor mismo de Dios que se derrama sobre la humanidad por medio del Espíritu Santo. Paz del Altísimo. La voz de la Escritura y en los santos padres. No os olvidéis de hacer el bien y ayudaros mutuamente. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Misericordia quiero y no sacrificio. El mandamiento supremo.
Desde la perspectiva bíblica, el mandamiento supremo es el amor a Dios y al prójimo. San Pablo, en el himno a la caridad, la eleva por encima de la fe y la esperanza, siendo la virtud que permanece en la eternidad. San Agustín definió la caridad como el principio que ordena todos los actos y la llamó el peso de mi corazón, aquello que lo mueve. ¿Qué mueve tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? En tus entrañas, el amor de Dios. Y desde ahí todo. Pero porque Él vive en ti. Si alguno escucha mi palabra y la cumple, el Padre y yo vendremos y haremos morada en Él. Él vive aquí, porque escucho su palabra y la cumplo. Pero en la casa de mi Padre hay muchas moradas y voy a preparar una. Aquí vive Él en mí. Cuando me muera, miré a esa morada que Él me ha preparado para participar de la gloria para siempre. Los padres de la Iglesia enfatizaron la dimensión social de este amor. Para ello, el ejercicio de la caridad no es filantropía, sino una forma de Eucaristía prolongada, donde el amor recibido se convierte en servicio ofrecido. O sea, no se va a la Eucaristía, ya hemos cumplido, ya ahora a tomarnos esto, lo otro y ya está, ya he cumplido. No, es que la Eucaristía hay que eucaristizar la vida y vivir en el misterio de lo que tú ahí celebras. De esa comunión con Cristo y con los hermanos, de ese pedir perdón hasta 70 veces 7, siempre, y también, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. San Juan Crisóstomo, que me encanta, vinculó la liturgia de la caridad afirmando que no se puede honrar el cuerpo de Cristo en la Eucaristía sin honrarlo en el pobre. Y este texto es precioso, dice: no pensemos que basta para nuestra salvación traer a la Iglesia un cáliz de oro y pedrería, después de haber despojado a viudas y huérfanos. Si quieres honrar el sacrificio de la cruz, presenta tu alma por la que fue ofrecido. En la última cena no era de plata la mesa ni la copa en el que el Señor dio a sus discípulos su propia sangre. Y sin embargo, qué precioso era todo aquello y qué digno de veneración, como rebosante que estaba del Espíritu Santo. No le honréis aquí con vestidos de seda, mientras fuera le dejáis perecer de frío y desnudez. Porque el mismo que dijo, este es mi cuerpo, es el que dijo, me visteis hambriento y no me disteis de comer. Que el mismo que está pidiendo en la puerta de la iglesia es el mismo del que tú te estás alimentando. Jesús se identifica con ellos, San Juan Crisóstomo hemos dicho, ahora San Basilio, acerca de dar de comer al hambriento y vestir al desnudo, nos dice: ¿acaso es Dios injusto por el hecho de que los medios de vida estén repartidos desigualmente? Por el hecho de que tú seas rico y el otro pobre, ¿no será más bien para que tú seas coronado por saber dar y el otro por saber ser paciente? Pues entonces, ¿cómo es posible que tú creas no cometer agravio contra nadie cuando lo encierras todo en los fondos insaciables de tu avaricia y defraudas a tantos y tantos? Avaro es el que no se contenta con lo necesario y ladrón el que quita lo suyo a los otros. Y tú no eres avaro ni ladrón si estás apropiándote de lo que se te dio solo para que lo administrase. Si llamamos ladrón a aquel que desnuda un vestido, vamos a llamar de otra manera al que no viste a un desnudo, pudiéndolo hacer. El pan que tú retienes es del hambriento, los vestidos que guardas en tus arcas son del desnudo, el calzado que se pudre en tu casa es del que va descalzo. Y en resumen, está ofendiendo a todos cuantos puedes socorrer. Es decir, los bienes son para administrarlos. Y hay que administrar. Yo tengo que, donde he ido,
pues tengo que estar empezando de nuevo. La parroquia donde he ido, empezar de nuevo. O sea, allí no, ni idea de todo esto. Bueno, más que he conseguido 3 personas para Cáritas, que no había una que le iba a dejar, que no me dieron ni el teléfono y desapareció. Pero yo tengo fe y confianza en Dios. La obra es de Él y Él hace cosas. Para Dios no hay nada imposible. Lo que Él ponga en vuestro corazón, si tenéis fe y confianza y se lo pedís y buscáis la ayuda de los demás, en eso que se realiza. Lo que parece imposible se realiza. Hace falta la confianza del corazón. Entonces, ¿qué nos dice San Basilio? Que los bienes hay que administrarlos. Tú tienes tus necesidades, la Iglesia tiene sus necesidades, ahora hay que pagar esta luz, habrá que pagar la limpieza, habrá que pagar, si no hay mesa, pues comprar una mesa, la megafonía, lo otro, esto lo pagamos entre todos. Después están los pobres de cerca y los de lejos. Los que te encuentras también en el camino de la vida, por la calle. Los que van a Cáritas, el inmigrante que llega, el que está en la cárcel, el que está todo tipo de pobreza, el que está roto, deshecho, el que la vida le va fatal. Pero entonces muchas veces tenemos que desprendernos de nuestro dinero para esta persona porque no tiene para pagar el alquiler, por el otro porque no tiene, pero es que también está Manos Unidas, está la campaña contra el hambre y hay que ser generoso y desprendido. Y la Iglesia necesitada, pues no digamos. Y lo que está ocurriendo en Nigeria y la persecución de cristianos, etcétera, etcétera, etcétera. Un mundo de locura, pero mayor es la locura del amor de Dios. Eso no se nos puede olvidar. Y Jesús tendría dolor, pero mayor era su amor por la humanidad. En la cruz sentiría el dolor, un dolor grande. Cuando muere, se acaba el dolor. En la Virgen María continúa el dolor de la muerte del inocente que era su hijo, el que había dado la vida por todos, ¿no? Entonces hay que aprender a administrar nuestros bienes. San León Magno, así como San Gregorio Magno y otros padres desarrollaron la enseñanza sobre la administración de los bienes, entendiendo la limosna no solo como generosidad, sino como un acto de justicia al compartir lo que pertenece a todos. Quien alimenta a Cristo en el pobre, coloca su dinero en el cielo. Reconoce pues en esto la intención y la benignidad de la bondad divina. Dios quiere que tú tengas precisamente para que por tu medio otro no pase necesidad y para que por el ministerio de las buenas obras el pobre sea liberado de la carga de la indigencia y tú de la multitud de tus pecados. La limosna perdona pecados. Eso lo dicen los santos padres. Admirable modo de providencia el de la bondad divina que quiere que se beneficien a la vez dos de una sola obra. Por consiguiente, que el hombre no tenga en poca estima a ningún hombre. No despreciemos la naturaleza que el Creador hizo suya propia. ¿Acaso será lícito negar a cualquiera de los que sufren lo que Cristo declaró que se empleaba en él mismo? Si os cansáis, lo acabamos y nos vamos. Estamos ya que a menos. 5. El punto 5. Paz del Altísimo. La unidad de vida en el espíritu y compromiso frente a la pobreza. La unidad de vida se le habla mucho a los sacerdotes, ¿no? O sea, la unidad de vida está en el ser y en el hacer.
en lo que soy y en lo que hago. Y que haya un equilibrio entre el activismo, en lo que hago y en la interioridad. Nuestra vida es desde dentro hacia afuera. Si no vivo en mi interioridad, ¿qué voy a dar yo de Dios a los demás? Te darás tú en tus cosas, con tus miserias. Pero si tú el tesoro de tu vida es Él en ti, tú vas a darle a Él a los demás. Y eso es maravilloso. Es que no hay nada que nos haga más feliz que Él. Y creemos que porque vamos a ir en un crucero, porque vamos a hacer un viaje, o porque voy a ir a Tierra Santa, que he ido 8 veces, voy a ser más feliz. Es que es otra cosa más grande y más hermosa. Dios tiene belleza y su amor. Von Balthasar hablaba Cristo como la belleza que salva. Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obra. La vida en el espíritu. La mística intenta aunar vida en el espíritu y actitud frente a la pobreza que se expresa en la caridad. El orante, a medida que es más místico, mayor es su compromiso con la pobreza, mayor es su caridad. Hay también una caridad, de escuchar a los otros, la caridad de dar mi tiempo a los otros, de que ahora se me apetece esto y me olvido de esto y me entrego el otro, que me tengo que olvidar de mí. Así que el orante, en la medida que es más místico, mayor es su compromiso con los pobres y mayor es su caridad. La oración es la fuerza interior de la acción. Si la oración es llevada por el Espíritu, la acción caritativa tendrá el sello del Espíritu. Será ungida. Esa caridad es ungida. Por eso el místico se hace pobre y solidario con los pobres y en la oración encuentra su fuerza. A veces la misma pobreza, fuente de espiritualidad, camino a seguir, impulso solidario con el pobre. Cuando yo empecé el tema de oración, pues había muy poco sobre la oración. Y cuando hice la tesina, después ya sobre la pastoral de la oración y eso, pero al principio no había casi nada de libros de oración. Además, lo que se veía después del Vaticano II, lo que había es que hacer, ¿no? El hacer, era ayudar a los pobres, el otro, pero se olvidaba la espiritualidad. Y sin espiritualidad, pues el espíritu no actúa. Actúas tú. Y ¿sabéis cómo me llamaban a mí? El cura místico. El místico, pero de forma despreciativa. El místico. Tú ibas a mi parroquia y el místico funcionaba la comunidad atendía la caridad, la pastoral de enfermos, lo otro y lo otro y lo otro, y era una comunidad viva. Pero yo era el místico. Iba a decir Carrane que el cristiano del siglo XXI o es un místico o no es nada. O sea, o es una persona que tiene experiencia de Dios o no es nada. ¿Qué es lo que tú das a los demás si no tienes experiencia? Si no te has encontrado con el Señor profundamente, ¿qué puedes dar tú? Nada. Lo que tú eres. Y todo lo bueno que puedo tener yo es que Él me lo ha dado. También es verdad que lo he trabajado. Porque toda la vida cristiana es don y tarea. ¿Pero qué puedo ofrecer yo a Dios? Mi miseria, para que Él la transforme en misericordia. Somos muy pobres.
La opción preferencia por los pobres se inserta en el corazón mismo de la vida en el espíritu, por lo que toda espiritualidad cristiana se plantea esa relación armónica que debe existir entre la pobreza y los pobres, el hacerse pobre y la acción por los pobres. Aquí a mí no entendía en las hermandades, por lo menos que daban como un 2% para los pobres, una cosa. Y yo digo, ¿esto cómo es? De los ingresos que entran en el 2%, ¿pero esto qué es? Verás tú que el orfebre tiene que vivir, que el otro muy bien, que es verdad que o sea, lo que es la religiosidad popular y todo eso, es verdad que acerca gente a Dios y ha habido hasta vocación al sacerdocio porque salió la Virgen, tocó la marcha no sé qué, la música, se emocionó y se fue al seminario. Porque mis caminos no son vuestros caminos. O sea, no tenemos que rechazar nada, sino sumar todo. Pero claro, hay que purificar todo. La unidad de vida en el espíritu y el compromiso con la pobreza exige el dejarnos guiar por el espíritu, moviendo el corazón hacia un seguimiento de un Jesús pobre que opta por los pobres. Esto es la vida según el espíritu, que supone una relación personal con los pobres. Mueve al estudio de sus condiciones de vida, el análisis de sus causas y la búsqueda de soluciones. Todo esto se resume en una palabra: caridad. Conversión continua. Esta unidad de vida exige una conversión continua donde el ejercicio de la misericordia entrañable se convierte en pasión por la justicia. Hay gente que quiere ser santa pero sin dar golpe. Dios te puede hacer santo sin dar golpe, porque Dios lo puede todo. Los grandes místicos y los santos y eso han tenido una vida dura, una vida muy dura. Pero se han fiado de Dios y han continuado y han perseverado. Esta unidad de vida exige una conversión continua donde el ejercicio de la misericordia entrañable se convierte en pasión por la justicia. Unidad de vida que se lleva a la vida comunitaria, que opta por la pobreza y acoger a los pobres como hermanos menores que deben ocupar los primeros puestos. Yo me pregunto, ¿dónde están los pobres que llaman a la puerta para pedir en Cáritas? ¿Dónde están en la Eucaristía, que es lo más sagrado de nosotros? ¿Por qué? Porque no se le ha dado el tesoro que llevamos. A lo mejor se le ha dado cariño, se le ha dado, pero es que el tesoro nuestro es el Evangelio. Testimonial, pero también es una vida, pero también hay que anunciarlo desde la humildad. Supongamos que entra en vuestra asamblea, el texto de Santiago, que es muy famoso, un hombre con un anillo de oro y un vestido espléndido, y entra también un pobre con un vestido sucio, y que dirigís vuestra mirada al que lleva el vestido espléndido y le decís: tú siéntate aquí en un buen lugar, y en cambio al pobre le decís: tú quédate ahí de pie, o siéntate a mis pies. ¿No sería esto hacer distinción entre vosotros y ser jueces con criterios malos? Escuchad, hermanos míos queridos, ¿acaso no ha escogido Dios a los pobres según el mundo como ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que le aman? O sea que el reino es también para los pobres y la fe es también para ellos. Y si tu fe es superficial, tú no vas a llegar a nada, no vas a dar nada. Si tu fe brota del corazón, tú vas a llegar al corazón del que se acerca a ti
desde su pobreza. Paz del Altísimo. Las tres dimensiones de la acción apostólica de la Iglesia. Este es un texto que es precioso. Jesús es como empieza en la sinagoga de Nazaret, empieza él diciendo así, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista y a poner en libertad a los oprimidos. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Pues esto mismo nos lo aplicamos a nosotros. ¿Para qué? Para evangelizar a los pobres, para liberar, para curar, para sanar, para dar vida. Aquí no tiene vida. Y aquí hay dos cosas: las tinieblas o la luz, la muerte o la vida, lo que llena el corazón o lo que te destroza el corazón. Entonces, no se puede estar en lo mundano y en lo cristiano. O soy cristiano y de Cristo, o soy del mundo. O no podéis servir a Dios y al dinero. Pero los cristianos ungidos, evangelizando a los pobres, y también el pobre es el que tiene al lado que se cree que es más cristiano que nadie, y esa es su pobreza. Porque el que se crea convertido ya dejó de convertirse, y el que se crea santo ya dejó de serlo, y el que se crea humilde ya dejó de ser humilde. La pastoral profética, litúrgica y social y comunitaria. La pastoral de la Iglesia se estructura según el triprimunus oficio de Cristo, profético, sacerdote y real. Es lo que nosotros participamos ya con el bautismo, del profetismo de Cristo, del sacerdocio de Cristo y de la realeza de Cristo. En cada uno la caridad se manifiesta de modo particular. Pastoral profética. La proclamación del Evangelio es en sí misma un acto de amor que anuncia el reino de Dios y denuncia toda injusticia. Lo nuestro es reino de Dios. ¿Esto es reino de Dios? Esto es lo mío. Mira, tú me hablas y digo, esto viene de Dios, yo lo acojo. Tú me empiezas a hablar mal de esto y lo otro, pero no da golpe por nada, ni trabajas por nada, yo me pongo una coraza, no quiero saber nada de lo que tú me estás hablando. ¿Me entendéis? Esto es de Dios y esto no es de Dios. Y a lo que no es de Dios no me interesa. Por eso, en un mundo de guerras, de injusticia, de corrupción, de todo esto, los cristianos estamos llamados a abrir una brecha de libertad, de vida, de amor, que lleva hacia la eternidad, en un mundo de tinieblas y de oscuridad. Dios nos quiere felices en Él. La peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual. Pero claro, si yo no tengo espiritualidad, ¿qué espiritualidad voy a dar yo? Por eso digo que lo nuestro es del interior hacia afuera, de la vida interior, de la intimidad con Cristo, de la Santísima Trinidad que nos habita, de esa vivir en Él y desde esa profundidad hacia afuera. La acción preferencial por los pobres debe traducirse principalmente en una atención religiosa privilegiada y prioritaria. El anuncio del reino busca la conversión del corazón y la reconciliación de la humanidad con Dios. Como señaló Benedicto XVI, la actividad caritativa de la Iglesia no puede ser un medio proselitismo, sino una manifestación gratuita del amor de Dios. No yo te doy para que tú hagas, porque yo he conocido curas así,
que yo te ayudo en Cáritas, pero tú me trabajas en esto, me haces esto que yo, y tú te incorporas y yo te impongo que tú seas cristiano sin haberte encontrado con Cristo, porque yo te estoy ayudando. ¿Dónde estamos? Esto es algo tan suave, las cosas de Dios, como cuando tú vas al teatro y de pronto está todo oscuro, se enciende una luz y empieza una bailarina a danzar con una suavidad, la música de fondo. Así entra Dios en nuestra vida, con una suavidad, sin imposición de nada. Y tú acoges esa belleza o te la pierdes. Pastoral litúrgica es la dimensión sacerdotal. La celebración eucarística es la fuente y culmen de toda caridad. En la Eucaristía Cristo nos une a su sacrificio y nos impulsa a ser pan partido para los demás. Si Cristo se parte y se reparte, mi vida también. Porque cuando yo digo, tomad y comed, que este es mi cuerpo, tomad y bebed, que esta es mi sangre, yo me identifico plenamente con Cristo. Su cuerpo, su sangre, mi sangre. El pan de la vida, y para el judaísmo la sangre simboliza la vida. Luego, ¿qué estoy ofreciendo a la comunidad? La vida de Cristo, que es mi vida, para que tú tengas la misma vida que yo y salgas de ahí cristificado y configurado con Él, pero cristificado. La Eucaristía nos cristifica, nos hace más de Cristo. Yo habito en Él y Él habita en mí. Ya lo dije antes, de San Juan de la Cruz, al atardecer de la vida nos examinarán en el amor. Y la pastoral social y comunitaria, dimensión que se realiza cuando dejamos que Cristo reine en nuestro corazón y lo expresamos a través de la caridad. Qué importante es esto. ¿Quién reina en tu corazón? Te adoro, cariño. Pues no adorará a nadie, nada más que en espíritu y en verdad y a Dios, no a tu cariño. ¿Quién reina? Mi rey. Te quiero, mi rey, ¿no? Tu rey es otro. Tu rey es otro. ¿Entendéis? O sea, ¿cuándo hago presente el reino de Dios? Cuando Cristo reina en mi corazón. Entonces, esté donde esté, yo hago presente el reino con mi presencia nada más. Porque Él reina en mi corazón. ¿Quién tiene que reinar en tu corazón? Cristo. Y desde ahí todo lo demás. Mira, una persona con Cristo en el corazón, cuando ame a su marido, a su mujer, a sus hijos, es que el amor de Dios que tiene es muy, muy elevado, muy por encima de que yo te quiero porque tú eres mi hijo. Es que una cosa mucho más elevada. La caridad pastoral se concreta en la organización de la comunidad para atender las necesidades materiales y espirituales de sus miembros. La caridad se desarrolla de forma orgánica y diversificada en la Iglesia, dependiendo de la naturaleza y los carismas de cada grupo pastoral: Cáritas, Pastoral Penitenciaria, Migraciones, Manos Unidas, Ayuda a la Iglesia Necesitada, Pastoral de Enfermos, Café y Calor, que atienden a los sin techo, Voluntarios del Hogar San Juan y movimientos laicales que encarnan hoy esta dimensión social del Evangelio. Todos participan en la misión de la Iglesia de ser sacramento universal de salvación a través del amor.
Mira, si yo no llevara a Cristo en mi corazón, me moriría ahora mismo. Yo la vida sin Cristo no la quiero. Y desde ahí todo, para adelante con todo, hasta el último aliento de mi vida, cuando Él quiera. Sinfonía teologal. La caridad desarrollada por los grupos pastorales es una sinfonía teologal que refleja la riqueza del cuerpo místico de Cristo. Es el principio integrador de toda acción pastoral. No hay evangelización, liturgia o servicio social que no deba ser una expresión del amor trinitario. Cada grupo en su tarea específica, ayuda social, formación, misión, espiritualidad, es un vaso comunicante por donde fluye el ágape de Dios, el amor de Dios. En palabras de Santa Teresa de Calcuta, no todos podemos hacer grandes cosas, pero sí pequeñas cosas con gran amor. Ese es el programa pastoral de la Iglesia que vive, sufre y sirve como sacramento de la caridad de Cristo. No se puede vivir la fe de forma individualista, sino comunitariamente. Y hace falta grupos de donde se comparta la fe y se ilumine la vida. Y hay quien quiere, pues yo voy a misa, o yo rezo en mi casa, o yo esto, pero la dimensión comunitaria. Después también es que hay curas que no ayudan a esa dimensión comunitaria. Pero lo primero que Jesús hace es formar su comunidad. Y después cuando la Iglesia empieza a extenderse, son comunidades. Y ahora mi regalo. Y terminamos con esta oración. Paz del Altísimo. Cristo, fuente de toda caridad. Tú, Cristo, fuente de toda caridad, te hiciste pobre con los pobres, hermano de todos y consuelo de los afligidos. Tú, Cristo, fuente de toda caridad, diste de comer a la humanidad hambrienta, amaste a los niños y a los pequeños, te compadeciste de la viuda y socorriste al que te necesitaba. Tú, Cristo, fuente de toda caridad, enséñanos tu amor, tu compartir, tu solidaridad, para que viéndote te sigamos amando, compartiendo, siendo solidarios. Tú, Cristo, fuente de toda caridad, entra en nuestra vida con todo tu amor. Haz de nosotros instrumentos humildes para ayudar a nuestros hermanos. Tú, Cristo, fuente de toda caridad, estás en el parado, en el drogadicto, en el alcohólico, en el niño abandonado, en el explotado y oprimido, en el sin techo y en el preso, en el enfermo de sida y en todo marginado. Tú, Cristo, fuente de toda caridad, despierta en nosotros un corazón tan grande que sintamos los problemas de los hermanos como nuestros y que nuestras manos sean tus manos que se tienden al pobre y necesitado. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.